Bueno, el tema que le he puesto el día de hoy a esta prédica de Filipenses 2, del 5 al 11, es Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. La semana pasada vimos el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la semana pasada vimos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo formaba parte de un plan. No fue un accidente, no fue únicamente por la maldad de los hombres, ¿no? Sino que estaba ya dentro del plan de Dios que Jesucristo viniera a la tierra, se hiciera hombre y muriera en la cruz para pagar por todos los pecados que nosotros debíamos, ¿verdad? Como un plan de salvación. Bueno, la semana pasada también vimos que esta muerte de nuestro Señor Jesucristo formaba parte como un acto expiatorio. Es un acto expiatorio, ¿verdad? En donde un tercero toma el lugar del que es culpable, ¿verdad? En este caso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él tomó nuestro lugar en ese acto expiatorio. Bueno, pero vamos a ver que la expiación solo es completa con la vida de Jesús viviendo una vida sin pecado, toda su vida viviéndola sin pecado y con una vida de sufrimientos, aparte de la muerte en la cruz, ¿verdad? Tenía que cubrir esas tres cosas para que el acto expiatorio fuera suficiente, ¿verdad? Cuando se llevaba un animal a la muerte, tenía que ser un animal limpio y sin mancha, ¿verdad? Porque si no, los sacerdotes no lo recibían. Si alguien llevaba un animal que estuviera en malas condiciones, no lo recibía. Tenía que estar puro y sin mancha, ¿verdad? Para que pudiera servir para el acto expiatorio. De esta misma manera, nuestro Señor Jesucristo tenía que vivir una vida completa sin pecado y una vida de sufrimiento toda su vida. Y vimos que así fue, ¿verdad? Hubo mucha oposición en toda su vida. Bueno, pero también vemos que este plan de salvación de nuestro Dios solo puede ser completa no solo con la muerte de Jesucristo, sino también con la resurrección del mismo, ¿verdad? Porque veíamos que el mundo en estas fechas está celebrando la muerte de Cristo, bueno, o conmemorando la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero mucha gente deja a nuestro Señor Jesucristo en la cruz clavado, ¿verdad? Lo deja muerto. Y en ningún momento admiten que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado por Dios Padre al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? Porque cumplió con todos los requisitos que se necesitaban para que nosotros fuéramos salvos. Por eso es que Dios lo resucitó, ¿verdad? Entonces, este plan de salvación solamente está completo con la muerte de Jesucristo, pero también con su resurrección. Entonces es muy importante que nosotros en este tiempo, en estas fechas que el mundo celebra la muerte de Jesucristo, también nosotros hablemos de que sí, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz como un acto expiatorio, pero también nuestro Dios, el Dios Padre Todopoderoso, lo resucitó de entre los muertos, porque cubrió todos los requisitos que se necesitaban para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sin resurrección no hay triunfo sobre la muerte, no hay justificación y vida eterna. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nadie de nosotros hubiera sido justificado delante del Padre, ¿verdad? Por eso es muy importante nosotros hacer énfasis en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección es la prueba de que el Padre estuvo satisfecho con la obra de Cristo. La resurrección de Jesús es el principio de la exaltación de Dios. Hoy Jesús
Es el rey de todo el universo que reinará hasta que todos sus enemigos se postren ante él. Así dice la Escritura. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sí murió en la cruz. ¿Pero qué sucedió con él? Bueno, ya sabemos que resucitó al tercer día. ¿Pero dónde está ahora? Eso es lo que nosotros los cristianos debemos de saberlo y tenerlo, pero bien claro. ¿Dónde está ahora? Dice la Escritura que Él está sentado ahora, en este momento, a la diestra de Dios, ¿verdad? Reinando y gobernando todo el universo. Y tiene bajo su control toda nuestra vida. Minuto a minuto, segundo a segundo. Como decía nuestro hermano Ángel, ¿no? Con el caso de su mamá que estaba enferma, ¿verdad? Él tiene bajo control todas las cosas, y mucho más las de sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, pero bien claro, bien claro. Bueno, vamos a ver que este es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios. Y en 1 Corintios 15, 21, fíjense lo que dice la Escritura. Yo se los leo. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, ¿verdad? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, nuestro Señor Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo el día de hoy esté reinando todo el universo hasta que todos sus enemigos doblen su rodilla y lo reconozcan como el Señor. Y vemos que cuando nosotros hablamos de la palabra el Señor, es que es el dueño de todo. Es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y si lo reconocemos como Señor, le damos la autoridad y el lugar que se merece. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Bueno, la Escritura es muy enfática en este punto, y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, recordemos también que estamos viendo precisamente este punto, ¿verdad? Este punto de los Filipenses en el libro de los Hechos, ¿no? ¿Sí se acuerdan que todo el equipo misionero en esa segunda acto misionero llegaron a Filipos, ¿verdad? Llegaron a Filipos, ¿y qué pasó ahí en Filipos? Dice la Escritura que no había sinagoga. Entonces se dirigieron hacia el río, donde estaba una mujer, ¿verdad? Llamada Lidia. Esa historia ya la vimos, ¿se acuerdan? Bueno, pues en ese lugar se llama Filipos. Y vamos a ver que en este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, ya existía la iglesia de Filipos. Por eso esta carta va dirigida a los filipenses. Bueno, y en esta carta, fíjense cómo se dirige a la iglesia de Filipos, pero también se está dirigiendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos hace un llamado el apóstol Pablo, nos hace un llamado. Miren lo que dice en el versículo número 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos hace un llamado de que nosotros tengamos esa actitud igual como la que tuvo Cristo. ¿Y cuál es esa actitud? ¿Cuál es esa actitud? Dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Él siguiendo el plan de salvación, ¿verdad? Él siguiendo el plan de Dios Padre, ¿verdad?
se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo humano, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y se despojó de su deidad de una manera voluntaria, ¿verdad? Porque cuando llegó a la tierra, él era hombre, pero también era Dios. Pero se despojó de toda su deidad y vivió como hombre para satisfacer los requisitos del Padre para la salvación. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Dice en el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice la Escritura, tomando una forma de esclavo, ¿verdad? Porque en los originales dice doulos, tomando una forma de esclavo. ¿Esclavo de quién? Del Padre, de Dios Padre. De igual manera nosotros tenemos que tener esa actitud. Nos llama el apóstol Pablo a que tomemos esa actitud. Si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, tuvo esa actitud, nosotros también la tenemos que tener como hijos de Dios. Dice en el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ya estando como hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Fue obediente por completo de la voluntad de Dios Padre, ¿verdad? ¿Y cuál era la voluntad de Dios Padre para Cristo? ¿Cuál era la voluntad? De que Él viviera una vida sin pecado, ¿verdad? De que Él viviera una vida llena de conflicto, ¿verdad? Y de persecución, y que muriera en la cruz en un acto expiatorio. Esa era la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció hasta punto por punto, hasta la muerte de cruz, dice la Escritura. De la misma manera, el apóstol Pablo nos llama a que tengamos esa actitud, a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros? ¿Sí lo sabemos? ¿Sí lo tenemos en mente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es muy importante que nosotros tengamos muy claro es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, así como lo tuvo Cristo. Cristo por eso puntualmente fue directo a la cruz. De igual manera el propósito nuestro, ¿cuál es? Nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Para vivir en el reino de Dios. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda, para obedecerlo en cada uno de sus designios, ¿verdad? Para olvidarnos de nuestra carne. Y no por nosotros mismos, no porque nosotros no podemos, sino porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos capacita y nos ayuda para que podamos hacer las cosas buenas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Nosotros fuimos llamados a vivir apartados del mundo en santidad. Ese es el propósito de los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que tener bien claro cuál es el propósito de nosotros, ¿no? Bueno, y en el versículo número 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Por haber obedecido la voluntad del Padre, ¿qué hizo Dios? Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura. Lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande que podamos imaginarnos, porque ahora Él está gobernando todo el universo, ¿verdad? Es el Rey de Reyes, Él es el Rey de todo el universo. Lo exaltó hasta lo sumo. De la misma manera nosotros, si obedecemos fielmente, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Dios, también seremos exaltados en algún momento, ¿verdad? Que ya nos hemos ganado la exaltación del Padre por medio de la muerte de Cristo. No porque seamos buenos, sino porque Cristo murió por nosotros. Ya nos hemos ganado también la exaltación del Padre. Y vamos a tener gloria futura, ¿verdad? También seremos resucitados, así como Cristo resucitó. Bueno, y dice en el versículo número 11, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Bueno, vamos a ver 3 puntos en esta porción. Y vamos a ver en primer lugar que Jesús es Dios, ¿verdad? En primer lugar vamos a ver que Jesús es Dios y que por lo mismo que es Dios, ya hay una preexistencia de Él, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que Él existía desde antes de la fundación del mundo. Jesús existía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Porque a lo mejor los que están ahorita celebrando la muerte de Jesús no lo tienen bien claro, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo existía desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Escuchen con atención. Dice el versículo 16. Por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cuando se creó todo, Cristo estaba ahí. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué existía? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. También vamos a ver que este Dios se encarnó. En el tiempo indicado por Dios Padre, se encarnó. Ustedes en su boletín vayan poniendo los versículos que le corresponden a cada punto, ¿verdad? En el primer punto de preexistente es Colosenses 1:16. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó en el tiempo indicado por Dios. En Juan 1:14 nos da la respuesta. Dice en Juan 1:14, aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, ¿verdad? Habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él se encarnó en algún momento dado, en el tiempo indicado por Dios, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba del Cristo. En todo el Antiguo Testamento ya se hablaba que iba a llegar el Cristo. Precisamente con ese propósito, ¿no? De tomar el lugar de cada uno de los pecadores en ese acto expiatorio. Ya se hablaba de Cristo, pero todavía no sabían cuándo. Pero cuando llega Jesucristo, cuando se hace carne, Jesucristo se los muestra a todos, ¿no? Que Él es Dios, que Él es el Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente no lo cree. No solo no le cree, sino que le quita la vida, ¿verdad? Lo condena a muerte. Bueno, vamos a ver que en el punto número 2, que Jesús se humilló y obedeció, ¿verdad? Con un propósito firme. Él tenía un propósito firme que cumplir, la voluntad del Padre. Dice en Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice la Escritura de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús en su ministerio todos sus discípulos ya les había anunciado que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que ahí le iban a dar muerte, ¿verdad? Y no solo que le iban a dar muerte, dice la Escritura que iba a ser maltratado. Él tenía bien firme cuál era su propósito. ¿A qué lo había mandado Dios? Recordemos en el jardín, en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que inclusive Jesús como hombre estaba viviendo con mucha tensión, sabía que lo iban a matar, sabía que ya lo habían torturado, que lo iban a torturar, sabía lo que iba a padecer. Principalmente Jesús no temía lo que le hicieran los hombres, sino temía
que toda la ira de Dios iba a estar sobre él. Imagínense, imagínense. El temor de nuestro Señor Jesucristo no era lo que le hicieran los hombres. Tal vez eso él lo pudo soportar. Pero lo que temía a él, lo más fuerte y lo que más le angustiaba es que Dios Padre lo iba a abandonar. Que Dios Padre lo iba a abandonar y que iba a cargar sobre él toda la ira que iba a cargar sobre nosotros, ¿no? Eso es lo que lo ponía tenso. Dice la Escritura que hasta en su sudor era de sangre, ¿no? Él como hombre le suplicó a Dios y le dijo: si te es posible, Señor, quita de mí este tiempo que voy a vivir, quítalo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dijo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, ¿verdad? Él tenía un firme propósito en su mente, que era obedecer y cumplir la voluntad de Dios. De esa misma manera, el apóstol Pablo nos está llamando en esta carta, nos está llamando a que tengamos esta misma actitud de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue firme en cada momento, firme. De igual nosotros debemos de estar firmes en cada momento de nuestras vidas como hijos de Dios. Cumplir la voluntad de nuestro Dios. ¿Para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para que nosotros fuéramos sus esclavos de Cristo. Y como esclavos tenemos que obedecerlo a Él. Fuimos llamados a nosotros predicar el Evangelio. ¿A quién? A todas las naciones, dijo, se nos llamó a eso. A todo lugar, a toda persona, a toda criatura, ¿verdad? Ese es el propósito para el cual fuimos llamados. Y fíjense bien que el propósito para el cual fuimos llamados tal vez no es, más bien no tal vez, sino no es tan fuerte como el que vivió Cristo, ¿verdad? Cristo llevó una carga muy pesada. La carga que nosotros llevamos no es tan pesada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos está capacitando y nos está animando a cada momento para que hagamos la voluntad del Padre. De la misma manera como Jesús, el Espíritu de Dios también lo estuvo animando en cada momento, para que cumpliera la voluntad de Dios. También Jesucristo vivió en obediencia el plan divino de salvación. Y esto lo vimos la semana pasada en Romanos 8:30. En Romanos 8:30. ¿Se acuerdan de esa porción? Dice la Escritura: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros obtuvimos la justificación. Nuestro Dios ya nos ve como justos, no porque seamos buenos, sino porque un justo murió por nosotros. Pero también ya nos glorificó. De la misma manera como glorificó a nuestro Señor Jesucristo con la resurrección, lo resucitó al tercer día. De la misma manera tú y yo vamos a resucitar en el día postrero. Cuando moramos, nosotros vamos a resucitar a vida eterna. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A este acto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y como punto número 3, último, vamos a ver que Jesús, por su obediencia, fue exaltado por Dios. De la misma manera, por eso Pablo nos llama en esta porción a que tengamos esa misma actitud de Cristo. ¿Para qué? Para que en cada momento de nuestras vidas nosotros estemos agradando a Dios. Imagínense, en cada momento de nuestra vida nosotros agradamos o desagradamos a Dios. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando nosotros desobedecemos como hijos de Dios, contristamos al Espíritu. Nuestro Dios no le agrada eso.
Pero cuando nosotros tenemos actos de obediencia, le agrada como cualquier padre. Como cualquier padre le agrada a sus hijos cuando obedece, ¿verdad? De esa misma manera, por eso el apóstol Pablo nos está llamando el día de hoy a que tengamos esta misma actitud como la tuvo Cristo, ¿verdad? Y si tenemos esta actitud, seremos exaltados de la misma manera como Cristo fue exaltado, ¿verdad? Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice la Escritura. Nosotros vamos a ser exaltados con la gloria, ¿verdad? De Dios. Porque se nos va a dar un cuerpo nuevo que resista por toda la eternidad para vivir junto a nuestro Dios. Y también, bueno, vamos a ver que Él está vivo, el día de hoy está vivo y tiene todo el poder. Por eso nosotros siempre, cuando predicamos el Evangelio, siempre decimos, es que yo quiero que conozcas al Dios vivo y verdadero. Porque mucha gente no conoce al Dios vivo y verdadero, piensa que el Dios está en la cruz, que se quedó ahí muerto. O las otras sectas ni siquiera reconocen a Jesús como Dios. Y si no lo reconocen como Dios, pues entonces también lo está muerto para ellos. Si fue un profeta, está muerto. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que nuestro Dios vive el día de hoy, ¿verdad? Cristo vive el día de hoy. ¿Sí es así o no es así? Cristo vive el día de hoy y está reinando todo el universo. Dice en Efesios 1:19, miren lo que dice en esta porción. Él está vivo y tiene todo el poder. Efesios 1:19. Pido también que entiendan bien el gran poder el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, dice Pablo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá, ¿verdad? Aquí está en la Escritura lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, ¿verdad? Dios le ha dado el poder a Cristo para que Él sea el Rey el día de hoy. Y también vamos a ver en este punto que Jesús sabía que si obedecía, Dios le daría todo el poder. Fíjense lo que dice en Isaías 45, ahí va Isaías 45 del 22 al 23. Por eso tenemos que comprender que toda la Escritura habla de lo mismo. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del plan de salvación de Dios. Fíjense, desde Isaías, el profeta Isaías, ya anunciaba lo que precisamente estamos viendo el día de hoy, en esta porción. Dice la Escritura en Isaías 45, del 22 al 23. Vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos. Yo los salvaré. Porque yo soy Dios y no hay otro. Lo que digo es verdad. Y mi palabra no dejará de cumplirse. Ante mí, todos doblarán la rodilla y me adorarán. Les juro que así será. Fíjense, el profeta Isaías ya hablaba con su boca y sin comprender lo que estaba hablando, lo que Jesucristo iba a hacer, lo que iba a lograr con esta muerte expiatoria, con esta obediencia, ¿verdad? Iba a lograr que él fuera nombrado el Rey del universo el día de hoy. Y por último vamos a ver que Jesús es el Rey. Dice en Apocalipsis 19:16. En Apocalipsis 19:16 vemos cómo lo describe Juan. El escritor Juan de Apocalipsis lo describe de esta manera. Dice, y escrito en el manto sobre el muslo tiene este título. Se estaba refiriendo al Cristo que venía con gloria, ¿no? Y poder. A ese Cristo que venía en un caballo blanco, dice, ¿no?
la Escritura, junto con toda su iglesia. Y dice que se está refiriendo y lo está describiendo. Y dice, y escrito en el manto de nuestro Señor Jesucristo, y sobre el muslo tiene este título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, si el mundo no reconoce a nuestro Señor Jesús como el Rey del universo, como el Dios vivo y verdadero, nosotros sí tenemos que hacerlo el día de hoy. Tenemos que reconocerlo como el Dios vivo y verdadero, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a concluir de esta manera. Reconozcamos a Jesús como nuestro Rey. Él, siendo Dios, se hizo carne y fue obediente hasta la cruz. Se humilló y tomó la forma de siervo. Él reina sobre todo el universo hasta que todos sus enemigos lo reconozcan como el Señor. El evangelio fiel y completo siempre va a predicar que Jesús resucitó y que ahora es el Rey del universo. Si nosotros queremos predicar un evangelio fidedigno, tenemos que predicar de esta manera a Jesucristo. No solo que Él murió en la cruz, sino que Dios lo resucitó y que lo exaltó hasta lo sumo y que ahora está reinando todo el universo y que tiene el control de todas las criaturas del universo. Esto tiene que saber la gente, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el control segundo a segundo de cada uno de nosotros. No solo de nosotros, de los hijos de Dios, sino también de los que no creen. También de ellos tiene el control. Dios sabe qué es lo que necesitan. Dios sabe cuál es el futuro de ellos. Dios sabe quiénes son sus ovejas y las va a llamar. Bueno, vamos a orar dándole gracias a Dios por esta su palabra. Señor, te damos gracias porque el día de hoy, con tu palabra escrita, Señor, tú nos has alentado el día de hoy, Señor, a que tengamos esa actitud que tuvo Cristo también. Cristo fue obediente y se humilló como ser humano y fue a la cruz en ese acto expiatorio, siguiendo todo el plan de salvación del Padre, obediente a cada momento de su vida. Hoy en la Escritura, en esta porción, tú nos llamas, Dios, a que tengamos esa actitud que la tuvo Cristo, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos anime y nos capacite para que seamos obedientes en cada momento de nuestras vidas, Dios. Queremos obedecerte, queremos, Señor, agradarte con nuestras vidas en cada momento, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque con ese acto de obediencia nosotros pudimos ser salvos. Pero por eso Dios te exaltó hasta lo sumo el día de hoy y te ha dado el poder y la gloria por todos los siglos. Y te ha dado el poder y el reino el día de hoy de todo el universo. Gracias, Dios, por mostrarnos el día de hoy esta verdad. Que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que reina todo el universo, que tenemos un Dios que controla mi vida a cada segundo. Gracias, Señor, por mostrarme esto con tu palabra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén.